Bienvenidos a Greensul y en esta ocasión estamos en una nueva biografía para el canal, la sección donde repasamos y analizamos personajes y elementos de la ficción, y esta vez de uno de los máximos representantes del terror y ciencia ficción y de una de mis sagas favoritas que ya he tocado brevemente en el canal, así es, hablo de William Afton y del universo de Five Nights at Freddy's, en donde veremos su historia, apariencia física, debilidades, participación y mucho más, y así que, sin nada más que decir, comencemos. La saga de Five Nights at Freddy's se ha caracterizado por su extraña y larga historia, pero a pesar de su confusa trama, uno de los elementos, o mejor dicho personajes que se han mantenido claros e impactantes es William Afton, el cual es un individuo y asesino multifacético, el cual se ha posicionado como el villano principal de gran parte de la historia de esta saga, apareciendo desde simples menciones o implicaciones hasta apariciones físicas en videojuegos, libros y más recientemente en películas, con su primera mención en las llamadas del primer juego y teniendo su primer antagónico en el tercer juego de la saga. William Afton inició siendo un empresario y conocedor del mundo de los negocios y la tecnología, el cual hizo una alianza con un ingeniero llamado Henry Emily, los cuales se dedicarían a la creación de animatronics, cadenas de comida y tecnología en general, pero conforme pasaron los años William cambió de comportamiento, ya que aprovechando su posición económica y tecnológica empezó a hacer experimentos retorcidos, descubriendo en el proceso cuestiones sobrenaturales que, junto a los celos y resentimiento a su socio, lo llevarían a realizar múltiples atentados en contra de dichas cadenas de comida, de su ex socio y de forma inesperada contra su propia familia, provocando una cadena de homicidios, experimentos y tapaderas, a lo que lo seguirían varios años de persecución y tragedias, pero lo que William no sabía es que durante todos estos años varias almas lo acechaban, y mientras este hacía una visita en el local de Freddy's para acabar con unos cabos sueltos, estas almas lo emboscaron obligándolo a entrar a un traje Springloop, falleciendo en este, y debido a la agonía que este emanaba, se convirtió y comenzó su etapa como Springtrap. En esta etapa se convertiría en un ser putrefacto, el cual pasaría 30 años encerrado en el local hasta que este sería rescatado para formar parte de una atracción del terror conocida como Fazbear Fright, en donde haría destrozos y más problemas como matar a algunos guardias y dañar la estructura del lugar durante un tiempo indefinido, hasta el incendio de dicha atracción. Este lograría sobrevivir al incendio pasando años en la calle, donde volvería a las andadas iniciando una ola de asesinatos callejeros. No obstante, este sería detenido por su antiguo socio Henry Emily y el hijo de William, Mitchell Afton, quienes lo someterían a la fuerza, encarcelándolo en un circuito de ventilación, donde sería incinerado hasta su destrucción completa. Una vez muerto, este sería condenado a pasar una eternidad en un infierno personal conocido como la UCN, siendo torturado por sus creaciones y las almas que ha matado, siendo ese su estado hasta la actualidad. Ahora veremos su apariencia física, lo cual va a ser algo complicado ya que este ha tenido múltiples cambios e interpretaciones, por lo que voy a hablar de su apariencia en la película por ser su retrato más fiel a los libros, y también su apariencia como Springtrap por ser su imagen más icónica, y desde aquí lo aclaro, no tomaré en cuenta su apariencia de las novelas gráficas por no ser canónicas y alterar su concepto original. Su apariencia humana se asemeja a un individuo masculino de alrededor de 30 a 40 años, el cual usa un atuendo de supervisor de seguridad o de un puesto alto de administración de tonos amarillos apagados y muy formal. Otros rasgos físicos importantes son sus evidentes signos de vejez como barba, calvicie, lentes gruesos, una clara calvicie y un leve problema de peso. De ahí en fuera se le puede considerar un humano relativamente normal. En cambio, su alter ego como Springtrap tiene la apariencia de un traje o botarga de un
conejo antropomórfico en estado de putrefacción avanzado, el cual contiene diferentes aberturas y roturas, donde es visible un cuerpo humano en putrefacción con viseras y órganos visibles. Otros rasgos destacables son múltiples fierros y pedazos de metal también visibles, conexiones entre extremidades marcando su naturaleza como botarga, un cráneo humano semi-expuesto y daños prominentes en la oreja, dientes y posteriormente en uno de sus brazos. Ahora veremos atributos, habilidades y debilidades de este. Primero, este cuenta con un intelecto extremadamente alto, siendo capaz de mentir, planificar y sobre todo inventar artilugios complejos, por ejemplo el haber creado a los animatrónicos Phantom y a los Nightmares, siendo robots bastante letales y avanzados que además lo ayudan en sus planes. Segundo, este cuenta con mucho poder adquisitivo, es decir que posee recursos y propiedades como locales y más recientemente en las novelas algunas instalaciones y complejos subterráneos personales en donde realiza sus planes siniestros. Tercero, este también cuenta con habilidades y control de lo sobrenatural, por ejemplo el uso de remanente, que en resumen es un material hecho de almas y emociones de animatrónicos poseídos, también el poseer e influir en el ambiente, siendo la razón por la cual logró seguir viviendo como Springtrap, pero su habilidad más impactante y poderosa es el emanar y manipular la agonía, que es una fuerza generada por emociones negativas la cual es capaz de provocar anomalías o seres, siendo esto último lo que William creó como los Phantoms de forma directa o de forma indirecta como la cosa amarilla de la historia de Into the Pit y otras anomalías vistas en los Fritz, y esta misma agonía puede interferir en personas y maquinaria usándolos a su favor. También en su forma de Springtrap se le suma una inmortalidad parcial al haber sobrevivido a 2 incendios, a una absorción en una historia de los Fritz y a una intervención médica en estos mismos libros, ya que, teóricamente, no se le conoce forma de pararlo o al menos destruir su cuerpo de forma certera. Ahora veremos sus debilidades o puntos débiles que se le conocen. La primera y la más evidente es que en su forma humana es, vaya la redundancia, un humano, por lo que golpes y lesiones le hacen daño, siendo ese el motivo por el cual murió en el traje y en algunos momentos de los Fritz. En la película y en los libros de Charlie ha tenido riñas con personajes y ha salido herido. Su siguiente debilidad es de las más curiosas y extrañas que veremos, ya que este puede ser superado e incluso dominado por entes y almas con un mayor poder agónico. Por ejemplo, personajes como Cassidio Andrew lo llegaron a someter como su periodo en el purgatorio de la UCN, o también cuando fue encerrado por Andrew en el Stitchurai, y solo con tener una agonía muy poderosa se le puede contener relativamente fácil. Otra debilidad bastante extraña que de hecho dudé un poco en meterla, y la cual es la explotación de sus miedos y fobias, ya que en la saga de Charlie y en los Fritz se establece que este tiene un miedo irracional a la muerte, lo que lo ha llevado a tomar decisiones erróneas, como su muerte inicial en los primeros 3 libros, su decisión de entrar en el laberinto de Henry, o el solo hecho de decidir estar muerto en vida en el traje antes de morir. Y ya para acabar con sus debilidades, mencionaré que en su forma como Springtrap es débil y vulnerable al fuego y altas temperaturas, ya que sus materiales son muy flamables y incluso tuvo que reconstruirse después de su primer incendio, o también el hecho de que sus partes orgánicas son relativamente normales, por lo que también son débiles al fuego y al daño en general. Ahora vamos a ver su personalidad y comportamiento, el cual es bastante extraño y complejo, ya que de entrada este suele ser muy variado y selecto. A lo que me refiero es que este puede cambiar su forma de ser o comunicarse según como le convenga, ya que este camufla muy bien sus intenciones, a lo que me lleva al siguiente punto, el cual es una manía o fijación por marcar y dañar a las personas, ya que en toda su trayectoria no hay plan de este en el que alguien no salga eliminado o herido. También resalta mucho su naturaleza solitaria y traicionera, ya que se le conocen muy pocos aliados o cooperantes, e incluso a la gran mayoría los ha traicionado o manipulado para estar de su lado, o en pocas palabras en contra de su voluntad. Otra cosa bastante perturbadora de su personalidad es que él muchas veces muestra un lenguaje y expresión más tranquilo y calmado, esto con la finalidad de poner más tensos a sus objetivos o solo para mostrar control de la situación.
animación, burlándose indirectamente, lo que sí es aterrador. Y por último, ha demostrado una naturaleza apática hacia él mismo y a otros, y muy pocas veces mide la magnitud de sus acciones, ya que justamente busca la mayor consecuencia, e incluso cuando es herido o dejado fuera sigue insistiendo en continuar, lo que sería una forma bastante oscura de iniciativa y determinación. Y ahora van unas curiosidades bien curiosas para rellenar el vídeo. 1. Aunque si bien actualmente está considerado como derrotado, ha regresado en 2 ocasiones, la primera siendo en la historia del hombre de la habitación 1280, donde se puede ver que su cuerpo ha sido recuperado por un hospital durante un buen tiempo después de su segundo incendio, y la segunda es en los epílogos de los libros, donde es encerrado en un cuerpo mecánico conocido como el Steve Churai junto a otras almas. 2. Su primera víctima del MFC fue Susie, esto confirmado por un easter egg en el 6º juego, donde esto se puede ver directamente, también por un diálogo de esta misma MCL y en una historia de los Fritz. 3. Es el responsable directo e indirecto de crear a por lo menos 5 gamas de animatrónicos, y en la continuidad de la película y en la saga de Charlie asciende a 7, y este número se vuelve colosal al contar a los objetos poseídos por su agonía vistos en los Fritz. 4. Es de los personajes más censurados en mercancía y colaboraciones por su naturaleza oscura. 2 ejemplos es que en su peluche tiene muy pocas partes de su cuerpo visibles y poco detalladas, y en la colaboración con Bula igualmente perdió mucho detalle en las partes podridas, además que fue uno de los últimos en salir. Esto se debe a que compañías como Funko o Bula, que son los responsables de hacer la mercancía, están dirigidos a un público más familiar. 5. A pesar de ya no participar directamente en la saga, ha tenido 2 sucesores espirituales, los cuales son Eleanor, la cual es una personificación de su agonía, la cual busca alimentarse de la agonía de terceros y es la antagonista de los Fritz, y el otro es Mimic, el cual es una inteligencia artificial que busca replicar comportamientos humanos y actualmente es el principal villano de la franquicia, al imitar su apariencia y comportamiento, y de hecho es a quien están viendo en pantalla. 6. Se tiene la creencia de que sufre de isoptrofobia, que es el miedo de ver su propio reflejo, esto debido a que en su purgatorio se encuentran versiones de sí mismo y estos lo pueden atacar o eliminar, y estas versiones casi no tienen diálogos y no se refieren a él mismo. También se argumenta que muchos de los personajes del purgatorio son creaciones suyas y mucha de la música de UCM hace referencia a este tema. En lo personal creo que es de los mejores personajes de la franquicia, e incluso me atrevo a decir que es de los mejores villanos del terror y la ciencia ficción modernos, esto ya que su concepto es bastante original y muy bien implementado, que es el resumen un loco sádico con mucho intelecto casi inmortal, que de hecho es el principal responsable del aura de misterio que tanto caracteriza a la franquicia, también porque logró fusionar de manera efectiva cualidades y características de villanos de los géneros previamente citados, y también sus múltiples facetas y complejidad logran hacerlo variado e interesante, y su potencial prácticamente infinito ya lo han convertido en uno de los grandes. Y bueno, eso fue todo. Ya sé que me tardé como 2 meses, pero es que estuve trabajando como esclavo en la escuela por los trabajos finales y por mi cortometraje de animación. Lo bueno es que ya pude terminar mis estudios y ahora la actividad va a ser constante. Nuevamente vengo con 6 videos preparados para este mes, así que vamos a tener contenido de sobra. Otra vez agradezco su paciencia y comprensión, y en especial en la preferencia que han tenido a mi canal. Muchas gracias en verdad, y mejor ya terminó esto porque ya me estoy poniendo sentimental. Greensul despidiéndose.